Aquí están. Leamos la Biblia, amados hermanos, en Hebreos 2:1. Hay un subtítulo allí, el cual dice, una salvación tan grande. Amén. Aquí también lo pueden leer conmigo, usted lo puede ver ahí en su dispositivo o en su Biblia. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a ilustrar con algo sencillo. Anoche mencionamos algo breve y es que cuando usted va a hacer un edificio o una casa, en lo primero en lo que piensa son en las bases y unas columnas bien poderosas. Edificio. En nosotros los principios son esas bases. Amén. Y nos hemos enfocado en estudiar que el amor, la verdad, la unidad y la autoridad son principios elementales para vivir en victoria como miembros activos de la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué el amor? Es la primera virtud del fruto del Espíritu Santo en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor. Lo pone como primero. Amén. Luego habla de otros detalles y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Luego Pablo se inspira lleno del poder de Dios en la iglesia en los Corintios y les dice, hablando de la preeminencia del amor, que si él hablase lenguas humanas o angélicas y no tiene amor, dice, nada soy. ¿Cómo la ve? O sea que el amor es un elemento el más importante. Dice que aún las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, pero el amor permanece. Amén. Para muchos el amor es un sentimiento. Para otros es una parte de sus emociones. Un sentimiento es algo muy esporádico, muy superficial, ¿sí? Por ejemplo, que la primera vez que vio a esa muchacha y sintió de todo, eso es una sensación, ¿sí? Es una emoción de momento. Pero cuando ya lleva un mes pensando en la muchacha y un año pensando en la muchacha, ya se pasó de una sensación a un sentimiento, porque ya lo está cultivando, está pensando. Y entonces hablan 2 horas por teléfono. Y uno dice, pero qué, sí, porque de una sensación y de una emoción se pasa a un sentimiento. Amén. Pero el amor de Dios y el amor de la iglesia no es un sentimiento. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es eso? Es una decisión. ¿Es una qué? De tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él no nos amó por ser lo más bueno, ni por ser lo más pulidito, ni lo más elocuente, ni lo más elegante, ni los más numerosos. No. Él decidió amarnos aunque éramos pecadores. Él decidió amarnos porque en su palabra dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuánto le damos un aplauso al que ha amado esta iglesia con amor eterno? La Biblia dice, el Señor dice, con amor eterno te he amado y te he prolongado misericordia. Amén. El amor es un principio muy poderoso.
Sin amor no se puede vivir como iglesia. Porque el primer fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. ¿Ah? Amargoso después. Sí, pero vamos a hablar del amor como principio, ¿cierto? Vea, una persona no puede amar, pero no por eso el amor pierde validez. El amor sigue siendo amor. Lo que pasa es que esa persona no lo valora. Entonces, el principio es la base fundamental. Es ese elemento que es innegociable. Amén. Que es de mucho principio. Mientras que los valores es esa escala de importancia que usted le da a ese valor. Es que yo amo la iglesia. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto amas la iglesia? No, yo amo mucho la iglesia, pero no apareció en fin de semana, ¿por qué? Entonces ya uno dice, pero ¿cómo ama la iglesia? Porque para ser iglesia tengo que estar dentro del cuerpo y estar sintiendo que el fluir de la vida de Dios se mueve también en mí. Y ahí sé que estoy vivo en el amor de la iglesia. No hacer nada en contra de la iglesia. No estar vituperando ni hablando mal del hermano, porque todos tenemos errores. ¿Quién es perfecto aquí? Todos tenemos errores. Pero sí tenemos bajo el amor de uno que es perfecto. Y que nos está pidiendo que en ese amor tratemos al hermano. Consideremos al necesitado. Ayudemos al que no puede andar. A veces nos volvemos jueces cuando hemos sido llamados a ser misericordiosos y compasivos para ayudar al otro que no puede andar. No sabía eso. A veces pensamos que nosotros somos los chachos que lo podemos todo y se nos olvida que si dejamos de amar a ese que no ha vuelto al culto, entonces no somos nada. El amor es lo más importante. ¿De qué sirve que hable bonito? ¿De qué sirve que digamos una cantidad de cosas importantes si hemos dejado de amar al hermano que a veces no está por ahí? Dale ese aplauso al dueño del amor, al dueño de esta iglesia que nos está recordando que si hablamos lenguas humanas o angélicas y no amamos, nada somos. Y uno a veces es más ligero para hablar y para calificar que para irse al trono de la gracia y decirle: Señor, estoy llorando en tu presencia por ese hermano, por esa hermana que tiene luchas, que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que por él tú también has derramado tu sangre. Señor, intercedo por ellos. Pero ¿cuántos oramos así? ¿Cuántos intercedemos así? Por ese hermano que se siente desanimado y que sabe, que dice que quiere acercarse a Dios, pero no puede porque tiene una lucha por allá adentro. Pero aquí hay uno que nos enseñó a amar porque Él es amor. Y que en su tiempo de oración y en su tiempo de palabras nos preocupemos más por edificar y por construir que por calificar. Aunque humanamente eso siempre sucede. Pero qué bueno vivir en el amor del Señor. La verdad. Hoy millones hablan de Cristo. Y se han dividido y han mutilado el cuerpo de Cristo. Han dividido la iglesia y cualquier cantidad de cosas. Desde el siglo III que empezó el problema. Pocos se sostienen en la esencia de la verdad de Dios por el evangelio puro. ¿Sí o no? Usted ve que todos hablan de Cristo y que todos hablan de dones y que todos hablan de ministerio, pero muchos de esos niegan la autoridad del nombre de Jesús en el bautismo. Cuando la Biblia dice: teniendo firme este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aquí nos ha sido revelado ese nombre y aquí nosotros vivimos para salvación en el nombre de Jesús. Y alguien que está seguro de esa revelación, que le dé un aplauso al Rey de la palabra y lo adore en esta mañana. Adórelo, exáltelo a Él, glorifíquelo a Él. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo habla de verdades relativas, pero Jesús es la verdad absoluta de la salvación del hombre.
porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por muchos edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Digamos todo gloria a Dios. Unidad. Eso de estar juntos, unánimes, armoniosos. Pero a veces estamos juntos, pero no hay armonía. Como decían las abuelas. No, mijito, juntos, pero no revueltos. El que vive en unidad no solo está junto, sino que está armonizado en el cuerpo de Cristo. Amén. Importante, ¿sí o no? Importante. ¿En dónde envía Dios bendición y vida eterna? Según el Salmo, ¿quién se acuerda? O sea que si no están juntos y en armonía, no hay bendición y no hay vida eterna. Es una necesidad vital, es un principio vital. ¿Cómo estaban los hermanos cuando se derramó el Espíritu Santo en la Biblia el día de Pentecostés? Y perseveraban unánimes juntos. Preocupémonos por estar juntos, por cuidar esa unidad. La unidad de la fe, la unidad del cuerpo y la unidad del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero a veces uno no se preocupa por el que no apareció en el culto. No, pero yo por eso a veces ustedes se han escuchado, vamos a orar por los que no vinieron. Y el que no siente unidad en el corazón dice, otra vez vamos a orar por esos que no aparecen en culto. Es que eso es unidad, vamos a orar por ellos. Sí. Otra vez el hermano, es que sigamos insistiendo que le digamos al Señor por esos que no vinieron al culto. Es que hay que hacerlo. Porque debemos procurar la unidad, la armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ahí estaré en medio de ellos. Así que hay que estar juntos y en armonía, así seamos 3. Pero qué bueno cuando somos más. Amén. Jesús cuando hablaba, ¿a quiénes le hablaba? A la gente en donde en unidad, multitudes. Amén. Pero aunque esas multitudes parecían juntos, cuando empezó la persecución, ¿quiénes estuvieron dispuestos a morir? Solo los verdaderos discípulos. Los demás empezaron a irse. ¿Cuánta gente en la prueba, en la dificultad y en la adversidad? ¿Ah? Pablo es llamado apóstol a los gentiles después del capítulo 9. Amén. Pero estoy hablando de discípulos, no de apóstoles. El apóstol es el que es nombrado, pero el discípulo es aquel que siendo bautizado en agua en el nombre de Jesús y bautizado por el Espíritu Santo, persevera en la unidad de la iglesia por el poder de Jesucristo. Amén. Esos somos discípulos hasta hoy. Por eso dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Y para poder hacer eso se necesita unidad. El pastor promovió una salida evangelística. Y la unidad de la iglesia es tan hermosa que salieron 3. No, sí, me han acompañado 3. Y el resto, necesitamos unidad para ver el crecer de la iglesia. A veces la gente dice, pobre hermano. Yo la vez que algunos me acompañaron, ¿sabe qué sentí en mi corazón? Y me perdonan si me equivoco, pero yo sentí que lo hicieron como, acompañemos al pastor, pobrecito está solo. No, hermano, no lo haga por acompañarme. Hágalo porque usted ama la unidad de la iglesia. Y la unidad es lo que da crecimiento. Amén. Y cuando uno vive en unidad, de verdad en unidad, eso es tan rico. Porque uno sabe que hay gente que está orando por uno y uno está orando por ellos. Amén. Porque uno sabe que si hay necesidad, cuando hay unidad y hay amor y hay verdad, entonces hacemos de ese recurso una bendición de unidad para ese que necesitó. Amén. Hablando de ese recurso y otros detalles. Y hay una autoridad, principio
muy poderoso. No se trata de la autoridad del hermano o de la hermana, sino de la autoridad que nos gobierna a todos como iglesia, la autoridad de Jesucristo. Él mismo dice que Él tiene toda la potestad de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y aún de lo que está debajo de la tierra. Traducción, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice que Él tiene la potestad y el poder total de lo celestial, de lo terrenal y aún de lo infernal. Esa es más clarita. Amén. Así que nosotros vivimos lo que vivimos y hacemos lo que hacemos en la iglesia, no tanto por la autoridad de ese hombre o de esa mujer que dio el sermón, sino porque sabemos que es una autoridad delegada directamente de Jesús para bendecir la iglesia y para que nosotros tengamos una identidad bien definida y bien marcada como pueblo de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. ¿Cómo sabemos que no somos de aquí? Porque la autoridad que nos gobierna no es de aquí. Está en los cielos, haciendo una ciudadanía celestial, porque Él mismo habló diciendo en el Evangelio de Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y cuántos anhelamos esa patria celestial? Dice el apóstol Pablo, una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nadie puede llegar a esa ciudadanía celestial si no está bajo la cobertura de la autoridad de Jesucristo. Por eso somos diferentes. No porque el pastor me regañó, sino porque habló Dios por la autoridad de su Espíritu Santo a través de ese instrumento para corregirme y vivificarme y llevarme a su gloria. Alguien que lo cree, que le dé ese aplauso al dueño de la palabra, al dueño de las promesas, al dueño de esa ciudad. Arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios. ¿Y cuántos queremos estar allá? Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil. Hay que amar a Dios de todo corazón y vivir una vida agradable al Señor, no en vanidades ni en pecados, no, no, no. Mire cómo está ese tema musical, habla de esos 4 principios: del amor para poder vivir como iglesia, de la verdad para sostener los principios aunque otros no los vivan, de la unidad porque somos uno en Cristo, y de la autoridad porque lo que yo no puedo como hombre, la autoridad del Espíritu Santo por la fe lo hace en cada uno de nosotros. Porque no podemos, hay cosas que no podemos. Con nuestra fuerza humana no podemos. Hermano, es que yo estoy luchando, pero es tan difícil. No es que tú no puedes, yo no puedo con mi fuerza. El Señor dice: escribe a Zorobabel y dile: no con ejército, ni con fuerza, ni con espadas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí la diferencia la hacemos cuando estamos llenos de esa verdad y de ese poder del Espíritu de Dios. De otra manera no podemos. Entonces una vez es: ¿qué necesito? ¿Qué necesito para lograrlo? Unción del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo bonito? Que en esta mañana aquí está el Rey Todopoderoso, Jesús de Nazaret, el cual bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hay alguien que sabe que Jesús está aquí. Hay alguien que sabe que aquí hay Espíritu Santo esta mañana. Hay alguien que puede creer que aquí se mueve en medio de nosotros la autoridad del Espíritu Santo. Adore y aplauda al Señor con libertad. Oh, aleluya. Yo siento algo poderoso y grande cuando hablo de estas cosas. Bendito el Señor Jesús. No podemos ser iglesia si el edificio no está plantado en el fundamento original. Amén. Por eso, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora busquen ustedes en la concordancia, porque yo sé que ahorita abrimos el santo celular y tiene herramientas. ¿Cuál es ese texto en Corintios que define? No hay otra autoridad o no hay otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es ese texto? ¿Ya lo tiene? No hay otro fundamento, el cual ha sido establecido, es Jesucristo el fundamento. No hay otro fundamento. Entonces, en muchas partes hablan de Jesús, ¿sí? Pero no bautizan en el nombre de Jesús. Los feligreses en muchas partes no hablan en lenguas por el bautismo del nombre de Jesucristo. Muchas denominaciones se han autocatalogado Iglesia de Cristo, pero hasta se atreven a hablar en contra del hablar en lenguas. Cuando el Señor dice, dándole identidad a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la identidad de la iglesia. ¿Encontraron el texto? Bien, puede, hermana, léalo. Aquí hay un micrófono disponible. Lea duro ese texto, léalo clarito. Porque esa es la doctrina que no puede ser variable, no puede ser negociable, no puede ser cambiada. Primera de Corintios 3:11 Amén. al 23. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que Nadie está puesto. puede poner otro fundamento. Nadie. No, que es que se dividió de la iglesia. ¿Y por qué se dividió? Porque no acepta el bautismo, porque no reconoce que el que es bautizado por el Espíritu Santo habla en lenguas. Entonces se salió del fundamento hace rato. Porque cuando Juan presenta a Cristo, él les dice, yo a la verdad los bautizo en agua para que se arrepientan. Pero quien viene después de mí, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y nadie puede poner otro fundamento? Siga. Que el que está puesto. Amén. El cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Amén. Siga. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras Amén. preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse Amén. claramente. Gloria a Dios. ¿Sigo? Hasta ahí. Esa es una ilustración. Preste un momentico el texto, hermana. Su merced lo tiene conectado. Porque ya que la hermana leyó el contexto, lo voy a explicar. Gracias, hermana. Mire. Corintios, primera carta, capítulo 3, verso 11 en adelante. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, las cosas más valiosas de la vida espiritual, plata, aporta en su esfuerzo de vida de fe, pero no con la misma calidad. Ya mermó un poquito, pero se sostiene. Piedras preciosas. Hay piedras preciosas muy costosas. La esmeralda, por ejemplo, el marfil, el diamante. ¿Sí? Son formas como de una manera poética se está ilustrando de cómo se está viviendo la calidad de la fe. Te pregunto, ¿tu calidad de fe es estilo oro, estilo plata o estilo piedra preciosa? Amén. Sí, tu calidad es oro, un creyente poderoso, que no le da miedo que se levanten demonios porque sabe que tiene el Espíritu Santo y el sello de aprobación de Dios y la autoridad y el buen testimonio para ir y orar. Y no de ese creyente que de pronto está edificado en madera. No es lo mismo una casa en concreto que una casa en madera. ¿O sí? Después les doy una enseñanza bien definidita sobre cada elemento de la escritura. Y luego, heno.
Hay cristianos que construyen la vida espiritual en pura hojarasca y heno. ¿Cómo vas? Ahí llevándola. Esto es muy duro. Imposible. No. Se me movió la versión. Y hojarasca es la última, ¿cierto? ¿En qué estamos edificando? ¿Sobre oro? ¿Somos cristianos oro? ¿Somos cristianos plata? ¿Somos cristianos piedras preciosas? ¿Cristianos madera? ¿Cristianos heno? ¿Cristianos hojarasca? ¿Qué dice al final? Su obra podrá verse claramente. El que es cristiano oro, eso se nota. Sin importar cuál sea la prueba, porque soporta el fuego. Aleluya. Pero si es cristiano hojarasca, ¿soportará el fuego? Antes la madera aviva el fuego y al final solo queda cenicita. Hay gente que aviva el problema y el problema lo saca de la iglesia. No aviva el problema, aviva el poder de Dios, la autoridad de Dios en su vida. El problema tiene que caerse. ¿O será que algo puede sostenerse firme frente a la autoridad de Dios? No. Amén, está buena la ilustración, ¿cierto? Poderosa, y después profundizamos eso. Pero vea, la principal piedra del ángulo, el diamante perfecto, es Jesucristo. Edifique sobre todos los elementos que quiera que están en el texto bíblico su vida cristiana, pero que su fundamento sea Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 20, hermano. ¿Y con qué tanto has crecido? ¿Aló? Hay gente que en vez de crecer, decrece. Echa para atrás. No, para adelante. Amén. ¿Cómo empezaste hace un año? No, con una fuerza. Eso cuando estábamos en ese culto de acción de gracias en diciembre, o ese evento de nombramientos en enero. ¿Y cómo vas hoy? Hermano, con la alita arrastrada. Es que ya casi se acaba el año y no tengo fuerza. No, vamos creciendo. Amén. Hay que crecer. El camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento hasta que el día se hace perfecto. Nos vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿A cuántos nos está hablando el Señor esta mañana? Amén. Lástima que el computador se bloqueó. En cada unidad se quiere llevar a cada pastor y obviamente a cada iglesia, congregación, a una experiencia personal y a una reflexión interna que los conduzca a una valoración de estos principios en los cuales se nos dice a los pastores y creyentes de cada congregación: permanece. ¿Cuántas veces el enemigo te dice al oído: allá no te quieren? Es el enemigo. Porque en la iglesia nos amamos. Lo que pasa es que no todos evidencian la misma forma de amar. ¿Sí o no? Pero en la iglesia hay amor. Pero lo primero que el diablo le dice a alguien y le susurra es: en esa iglesita no hay amor. Que es que porque no lo saluda. Pues, si usted quiere que lo saluden, ¿usted qué hace? Pues usted saluda. Dios te bendiga. Y por eso yo a veces les digo: hermano, ya saluda al que está a su lado. ¿Sí? Párese un momentico y dé la vueltica y salúdelo. Dígale: bienvenido, bienvenida, Dios te bendiga. Qué grata bendición de Dios estar juntos en culto hoy. Párese y dé la vueltica, estírese un poquito, estire las piernas, estire los brazos y salude a su hermano y a su hermana en Jesús. Oh, vaya. Por favor. Eso es ¿sí? Pero que se sienta que yo sí te quiero mucho. No, de corazón, en el amor de Jesucristo te saludo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana.
Ve, hay gente que no dice Dios te bendiga, que es que ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿No le ha pasado que usted dice, hermano, le bendiga, y le contestan que es que buenas tardes? Y uno queda como ferio, oye, ¿qué pasó? Eso, Dios te bendiga. Amén. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice, Dios te bendiga, mi hermana. ¿No le ha pasado que usted le saluda a alguien en la calle, Dios te bendiga? Y usted sabe que es creyente, ¿cierto? Y le contestan, no, ¿qué hubo? Y uno queda, ¿esto qué pasó aquí? No, no le ha pasado. A mí sí me ha pasado. O a uno, y hermanito, Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Cómo está, pastor? Y uno queda, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué no me dice, amén, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vamos? Y algunos bendecidos y en victoria. ¿Sí? Así tengan prueba de que tienen clara la visión. Amén. Aleluya. Entonces, ¿vamos a permanecer o no vamos a permanecer? Sencillo, vea, la Biblia dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es un principio. Permanecer no es una opción. Es una necesidad vital para poder ser salvo. Esto está bueno, ¿sí o no? Amén. Justificación de esta temática tan importante. Vea esto tan lindo. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con cerca de 4.700 congregaciones, alrededor de 5.200 pastores, ha crecido la iglesia de una forma hermosa después de la Asamblea Nacional. Amén. Y en misiones extranjeras, más de 1.000 grupos congregacionales y 700 pastores y líderes. Bien se podría comparar a un edificio grande, ¿sí o no? Lo que pasa es que uno, aquí nomás, pues claro, si usted se mira solamente aquí, pues aquí nos vemos chiquitos. Pero yo quiero que usted amplíe la visión. Somos la amada de Dios, la escogida de Dios. Y aunque en algunas partes somos pequeñitos, seguimos siendo un edificio poderoso en Jesús. Amén. En este momento, por la gracia del Señor Jesús, somos la iglesia más consolidada y con mayor cobertura en todo Colombia. Tenemos congregaciones donde nadie tiene congregaciones. El sector de la playa, allá no va nadie. Y el 70% de la población son pentecostales. Porque donde ninguna otra organización quiere ir, allá vamos. Amén. Entonces somos un edificio que por tener semejante altura posee sus bases muy sólidas que garantizan el crecimiento coordinado de lo que somos como pueblo del Señor. Aleluya. Debemos mantener la convicción. ¿Qué es una convicción? Es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú lo ves enfermo, pero por la fe lo puedes ver sano. Eso es convicción. Amén. Estar convencido de forma absoluta. Mantener la convicción de que estos fundamentos son innegociables. ¿Puedes negociar el amor? El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. ¿Puedes negociar la verdad? Jesús mismo dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios sea la gloria y el honor, dice la carta del apóstol Pablo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La verdad es innegociable. Verdad es verdad, aunque otro diga mentiras. ¿La autoridad es negociable? Bueno, las autoridades del mundo sí se dejan sobornar. Pero ¿será que a Dios lo podemos sobornar? Los principios son principios aunque otros no los vivan. Son innegociables. Y el que quiere ser salvo vivirá bajo la cobertura de la verdad de Dios en el Evangelio, como Él lo diseñó. Amén. Por eso hemos traído ese lema, como dice
la Escritura. Digamos, gloria a Dios. ¿La unidad es negociable? No, porque el Señor dice, estaban unánimes juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y Dios los bendijo de una forma impresionante. Amén. Si yo quiero la bendición, la riqueza de Dios, debo procurar la unidad. Amén. Muy bien. El gran objetivo general, afianzar nuestra convicción de los principios bíblicos del amor, la verdad, la unidad, la autoridad. Aleluya, y aquí hay mucho texto. Los mareo con tanto texto. Al finalizar estas lecciones que estoy enseñando y que estamos dando en Colombia, cada pastor y cada hermano, amén, debemos estar en la capacidad de, primero, reafirmar los conceptos fundamentales sobre los principios bíblicos que han sostenido la iglesia. Si no hay amor, si no hay verdad, si no hay unidad, si no hay autoridad, ya no hay iglesia. Esos son los 4 elementos que sostienen la identidad de la iglesia. Amén. Diferenciar los principios fundamentales y prácticas cristianas. Hoy en día se habla mucho de prácticas, pero si predicamos el principio, la práctica será el resultado de la fe por el principio. Si usted se pone que la falda tiene que ser larga y el cabello tiene que ser así, y está predicando prácticas. Nosotros no predicamos prácticas, predicamos principios. Pudor, modestia, decoro, ornato, atavío de santidad. Y con base a esa enseñanza pura, la persona se comporta. Amén. Gloria a Dios, porque usted me va a perdonar, pero voy a hacer un ejemplo práctico aquí. La hermanita se puso una bata hasta el tobillo, pero una telita que parece una hoja de calcar, y se para en la puerta. ¿De qué le sirve esa bata larga? De nada. Que primero van los principios, no la práctica. La práctica es el resultado del principio, pero un principio bien marcado. No, que es fanática de la falda y se sube a caballo con una bata. ¿Qué es más pecado? Aquí no estamos cultivando fanáticos. Aquí estamos cultivando gente con principios, que cuando tiene claro un principio, así se conduce en la verdad de Dios. Esto está bueno, ¿cierto? Ya se inspiraron. En la moto. Es un riesgo, un peligro. Entonces, ¿qué es mejor? La hermana reconociendo el contexto de su trabajo y de lo que tiene que hacer, o el hermano, ¿sí? Entonces le ayuda y dice, bueno, vamos en la moto, entonces eches este vestidito, pero cuando tú vas a la moto, colócate esta sudaderita. Porque el que no tiene temor de Dios y está por ahí donde la hermana tiene que subirse a la moto, ¿qué está haciendo? ¿Me equivoco? Hermano, ¿usted por qué habla así? Porque me quiero ser práctico. A ver, primero los principios nos llevan a las prácticas. La gente dice, es que enseñan prácticas raras. Si tú tienes claro el principio, no te dejas mover porque es un principio. Pero si crees que solo es una práctica sin sentido bíblico, no lo ves. Por eso vamos al principio bíblico que regula mi práctica de cristiano. ¿Vamos bien? Excelente, ¿cierto? Muy bien. Identificar entonces las creencias o ideologías que pueden estar permeando, es decir, metiéndose a la iglesia que no son de Dios. La convicción de los principios bíblicos. Hoy en día se está viendo mucho unas modas que uno dice, ¿qué pasó ahí? Pero primero, lo primero, si la verdad es un principio,
La Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿A qué se refiere? ¿A la paz o a la santidad? A ver, a las dos, pero sobre todo a la paz, porque si tú no vives en paz no puedes ser santo. Aleluya. El que vive paz es porque tiene el fruto del Espíritu Santo aquí adentro y por lo tanto tiene santidad. Obvio es que la santidad da como resultado que viva en paz. Pero si no vive en paz es porque no está procurando la santidad. ¿Cómo la ve? O sea, es que no es del uno, son juntos. El uno lleva al otro. Si tienes paz, vives en santidad. Pero si no estás cuidando la santidad, no tienes paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vea, identificar entonces esas ideologías que quieren meterse a la iglesia, pero que no son de los principios de la iglesia. Y que han permeabilizado la convicción de los principios bíblicos. Razonar críticamente sobre las situaciones y las creencias observadas como producto de no permanecer en los principios. Es uno de los principios que la gente más rápido abandona, el amor. Entonces, cuando siente que no puede amar y que no es amado de nadie, se aíslan. Y resulta que Dios es amor eterno, pero se quedaron mirando el amor de los humanos. Miremos el amor de Dios. Y obviamente, si usted y yo vivimos en el amor de Dios, también sabremos demostrar el amor hacia el hermano, hacia la hermana, hacia la pareja, hacia los hijos. Amén. Gloria a Dios. Vamos aquí. En el ser, asume actitudes de valor respecto a los principios estudiados. Cuando no se asume una buena actitud, parece que por aquí entró y por aquí salió. Y entonces le pregunta, ¿y qué es lo que les predican en esa iglesia? ¿Cuál fue el tema? ¿Te acuerdas de ese sermón tan bonito? ¿Cuál sermón? Somos muy desmemoriados. Pero vaya y nos olvida la novela de la semana. Que yo veo que ya me les metí a la cocina y les destapé las ollas. ¿No? Que la novela, uy, mire, y el capítulo que viene va a estar bueno. Y la dominical que viene no va a estar mejor. ¿Estamos reflexionando? Amén. Hermano, ¿por qué no vino a culto? No, es que me estaba mirando un reality. No está mejor el culto que el reality. ¿Sí? O sea, los principios primero. Yo no estoy diciendo que la práctica del televisor sea mala. El malo es el que no sabe administrar el televisor. ¿Sí? Primero lo primero. Amén. Son ejemplos. Vea, ¿a cuántos este aparatico, el celular o el computador, les está robando el tiempo de la oración? Sangre de Cristo. Hermano, ¿cuántos son los principios apostólicos bíblicos de la oración? Hermano, 3 momentos en el día como los judíos. ¿Y tú cuánto estás orando? ¿O estás como los 12? Durmiendo en la vida espiritual y el Señor tiene que decirte, no has podido velar conmigo tan siquiera 1 hora. Nos está hablando el Señor, ¿cierto? Dediquémosle tiempo como prioridad a Dios porque a Él lo amamos. Aleluya. En el hacer, identifiquemos las prácticas correctas relacionadas con la vida cristiana fundada en agradar a Dios y no a sí mismo. No es que yo así me siento bien, obvio, el borracho se siente bien borracho. Es que no se trata de que me siento bien conmigo mismo. Dios está de acuerdo conmigo, se siente bien con mi culto, se siente bien con mi oración, se siente bien con mi manera de buscarlo. O me está diciendo, entre tanto que duermes, despiértate y te alumbrará. Sí, eso es lo que la Biblia dice.
expresar su convicción sobre los principios que incluya lo que han sido para la iglesia, lo que significa permanecer en ellos y el peligro de descuidarlos. Si tú descuidas el amor a congregarte, ¿dónde terminas? En el mundo como los demás. Si descuidas la unidad de la iglesia, ¿en dónde terminas? Diciendo que nadie te quiere, que todos te odian y te quieres comer un gusanito. Si descuidas la autoridad, te vas a parecer a los inconversos, no vas a parecerte a Cristo, porque vivimos diferentes no por la autoridad del predicador, sino por la autoridad de Jesús en el corazón. Amén. ¿A qué autoridad le estás haciendo caso? Hazle caso a la autoridad de Dios por encima de todo. Amén. ¿Y cómo se expresa la autoridad de Dios en la iglesia? A través del pastor, a través de los diáconos, a través de la asamblea general, a través de los directivos distritales, a través del conducto regular, a través del debido proceso. Esto está bueno. Amén. Es así como se ve la autoridad de Dios en la iglesia. Gloria al Señor. Apliquemos los principios en la comprensión y solución de las situaciones cotidianas que se presentan en la administración y convivencia de la iglesia. ¿Y por qué no viniste al culto? Es que tengo muchos problemas. Pero el amor a Dios te resuelve el problema, ¿o no? El Dios que yo tengo es todopoderoso, yo no sé el suyo. El que yo tengo es todopoderoso. La unidad de Dios me hace dar fruto. ¿Por qué no quieres ir al culto? Es que no tengo resultados, no tengo frutos. Pero es que si yo estoy vivo a la fuente del árbol de la vida y de esa savia corre en mi vida, entonces sí estoy vivo. Amén. Así que, ¿por qué vengo al culto? Porque necesito que esa savia corra por mi vida a través de la palabra, de la alabanza, de la oración y el conocimiento. Así sé que estoy vivo en la iglesia. Amén. Pero algunos sienten que no tienen fruto y antes más se alejan. No, es cuando más me tengo que acercar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso no podemos descuidar estos detalles. Marco conceptual, vea esto tan interesante. En la actualidad se suele confundir los principios con las prácticas. Es que tú usas esa bata larga porque allá te obliga. No, aquí no te obliga nadie. Tú aprendes el principio y acomodas tu práctica con base al principio. Pudor, modestia, decoro, ornato, atavío de santidad. Nadie te está diciendo que te pongas una bata larga. Los principios regulan tu buena conducta. Amén. Gloria a Dios. Digamos todo gloria a Dios. Pero la gente se confunde con las prácticas, que sirven para ilustrar la diferencia entre principio, valores y normas. El principio es el fundamento inmovible. La norma es el precedente que califica sobre la comunidad para regir la disciplina. Y las prácticas son el iceberg visible. ¿El qué? El iceberg visible. Me explico. Salmo 11:3, ¿qué dice? Léalo, ahí lo tiene. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿en dónde queda el justo entonces? ¿Qué ha de hacer el justo? Fundamento es fundamento. Amén. Entonces el fundamento es lo que no se ve, lo que queda debajo del agua. Cuando usted va sobre el agua, usted ve un pedacito, un témpano de hielo allá chiquito. Pero resulta que una octava parte es lo que se ve. Las otras 8 partes es lo que no se ve. Amén. Las bases no se ven, pero es lo que sostiene la casa. Gracias. No se ve, pero es lo que sostiene. ¿Qué es lo que se ve? La fachada. Bonita. ¿Sí? Eso es lo que se ve, pero no es lo que sostiene. Lo que sostiene es
la base, la columna, que a veces no se ve porque la fachada es tan bonita que cubre y no se nota. Amén. Entonces hay gente que es pura fachada, pero no tiene claro el principio. Pero si tienes poderoso el principio en tu alma, la gente va a ver solo una octava parte de ti. Tú sabes que las otras 8 partes son tus principios de identidad cristiano. Y eso es más poderoso y es más importante. Amén. Entonces, la gente afuera dice, la vemos con la bata larga. Están viendo solamente una octava parte. Pero tú que tienes a Dios adentro, sabes que usas lo que usas y hablas como hablas, tienes lo que tienes y te comportas como te comportas por las otras 8 partes que son tus principios de corazón. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Vea, quiero que se ubique conmigo en esto. El mundo ve la práctica, ve la superficial, no ve más. Pero el mundo no sabe que tú tienes una riqueza de principios bíblicos a lo largo de los años de tu vida de cristiano, que es lo que rige tu conducta. Ellos ven solo la práctica, pero eso que para ellos es una práctica, para ti es un principio. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la gente afuera dice, es que esos pastores piden plata y diezmos y votos y ofrendas y ta. La gente ve prácticas. Usted y yo como buenos pentecostales, ¿qué vemos? Principios ilustrados en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, el que diezma. Si para alguien diezmar solo es una práctica, no tiene el principio bien fundamentado de por qué lo hace. Pero si para alguien diezmar es un principio, así se caiga el templo, sigue diezmando. De verdad, porque es un principio anclado en Dios. ¿Y qué dice el principio? Traed todos los diezmos al alfolí. Ese es el principio. Las promesas del principio. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El que lo ve solo como una práctica no le da valor. Pero el que sabe que es un principio doctrinal bíblico, sabe que de ese principio dependen sus promesas. Y lo hace por fe y disfruta las promesas. ¿Cómo estás haciendo tu vida de cristiano? ¿Por práctica o por principios? ¿Por qué vienes a culto? Muchos vienen por práctica. Ya estoy acostumbrado por tradición a ir cada 8 días. Para muchos es una práctica. Pero para ti, para mí, no es una práctica, es un principio. Yo no voy a culto porque quiero. ¿Cómo así? No siempre quiero culto, ¿o sí? Ay, tan consagrados. Seamos sinceros. Uno a veces está cansado de tantas cosas que a veces hay en la vida, ¿sí? Pero yo no asisto al culto solo porque quiero, sino porque es mi necesidad vital de Dios. Porque yo necesito palabra, porque yo necesito sanidad interior, porque yo necesito fe, necesito promesas, necesito victorias. Y en el culto me consagro y reclamo mi victoria. Para mí el culto es un principio. No siempre quiero culto, pero necesito el culto. Porque de ello depende mi florecer espiritual. Muchos viven el culto como una práctica. Pero si tú tienes el culto como un principio, no sueltas ese principio jamás. Amén. Porque el culto es culto, así hayan 2. Y el culto es para Dios. Y el que está en el culto se goza de las bondades de Dios en el culto. Pero el que no va al culto se quedó sin las promesas y las bendiciones. Amén. Así que el culto, la gente, ¿qué es lo que ve aquí? La parte visible. Pero muchos
Ni siquiera se han dado la oportunidad de conocer un poquito de lo que es la estructura de un culto pentecostal para tener cimiento. Amén. Entonces la gente ve el iceberg superficial, pero usted y yo estamos aquí en la convicción de eso que los demás no ven, pero que en nosotros es un tesoro poderoso, cultivado en la oración, en el conocimiento, en la alabanza y en lo que ofrecemos para Dios y en lo que aportamos para la obra de Dios. Amén. Por ejemplo, el que ofrenda, no solamente se ofrenda economía, la mejor ofrenda es una vida consagrada para Dios. Entonces, cuando la persona dice, mi mejor ofrenda es mi vida para Dios, va a culto por ese principio. Aunque los demás dicen, ahí va ese pobre a que lo explote. Porque es lo que afuera dicen. ¿Sí? Pero aquí a nadie se obliga. Todos amamos y hacemos lo que hacemos de corazón a Dios y a nuestro bienestar espiritual en Dios. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vea, que se acabe todo menos el culto pentecostal. Que se acabe todo menos el amor. Que se acabe todo menos la unidad. Que se acabe todo menos la autoridad de Dios en su vida para ser diferente. Que se acabe todo menos la verdad. Por la verdad murió Cristo. Y el que ama de verdad a Jesús está dispuesto a morir por esta verdad, aunque a otros les parece locura. ¿Sí o no? Digamos todo gloria a Dios. Estemos de pie, hermanos. Cerramos con esta diapositiva. No había visto la hora. Cuando sea la hora, alguno me hacía así. Estaba emocionado explicando cosas y no vi la hora. Usando esta ilustración, se podría decir que lo visible del iceberg corresponde aproximadamente a 1/8 del tamaño total del témpano. Estas son las prácticas las cuales están soportadas en lo que no es observable del iceberg. ¿No va entendiendo la idea? ¿Qué serían los principios, valores y normas? Por eso ahí se estaba explicando. Y estas son las conclusiones. Yo esta enseñanza no la voy a dar corriendo. Amén, la voy a dar despacio, el tiempo que Dios quiera. Porque la idea no es correr, es entender y quedarnos con esa riqueza aquí en el corazón. Conclusiones de esos principios. Principio es la base fundamental. ¿Por qué tiene la bata larga? ¿Por qué no te echas nada en tu rostro? Esa es la práctica, pero el por qué es el fundamento bíblico. Hay gente que lo hace porque otro lo hizo, pero tú lo haces porque conoce la palabra. Amén. Causa, origen de nuestro comportamiento, razón o idea fundamental que rige el pensamiento de la conducta. Así que nosotros, más allá de ser personas, somos cristianos. Y el fundamento es Cristo, la Biblia. Ese es nuestro principio. Esto, cuando hablamos de un principio, es que es universal, es permanente y es innegociable. La pandemia intentó cerrarnos los cultos, pero ¿sabe qué contraproducencia tuvo? Que abrió culto en cada hogar. Y cuando tenemos cultos con 8 en el salón, teníamos cultos con 14 en redes. Había más gente. Por eso se expandió, por eso es que pasó de 5.023 a 5.200 pastores, desde la Asamblea Nacional ahorita. Le voy a rogar el favor a la hermana Yorladi, tesorería, que nos reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto, en el nombre del Señor Jesús. Aquí está la de anoche. Dentro un momentico a la oficina. Y vamos a cerrar con estas conclusiones para orar. El valor es la calificación que le asignas a ese principio. Y de acuerdo al valor que le das al principio, regulas tu práctica. Nosotros no predicamos prácticas, predicamos principios que regulan las prácticas. En muchas partes predican las prácticas, pero no tener el principio claro les hace vivir una causa incoherente. Gente que por fuera tiene atavío de santo, pero por dentro están... No, primero lo primero. Dios construye de adentro hacia afuera. Bien puede, hermana. Mientras yo leo las conclusiones, participamos de la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar el bienestar o el deleite. Así entonces es el valor, la norma,
la expresión más simple de un principio de manera de resumirlo en el papel. ¿Ah? Entonces es ahí donde ya sale el reglamento interno. ¿Sí? Una forma simplificada, resumida de decir el por qué sí y el por qué no. Pero casi siempre cuando la gente habla de normas, ay, la disciplina. Tal es el caso de la regla de oro, que es la expresión más simple del amor como principio. ¿Quién recuerda la regla de oro? Lo que quiera que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Ya. Porque el principio de amor es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos principios depende toda la ley, los profetas y los salmos. La regla de oro y la práctica es lo visible del iceberg. Lo que hago, la forma como actúo, la sociedad construye el iceberg a partir de las prácticas, de tal modo que la costumbre se hace ley. Eso es en afuera, en la sociedad. Mire lo que la sociedad piensa. La sociedad construye el iceberg a partir de las prácticas. Ellos aquí solo ven prácticas que usted y yo tenemos, pero ellos no entienden el porqué de esas prácticas. Es ahí donde nosotros hablamos del principio. Amén. Esas son las aplicaciones de esta mañana, y que Dios nos ayude a seguir fieles en las prácticas, en los principios. Amén. El principio es lo que da salvación. La práctica es ajustable. Y creo que fuimos muy claros con el ejemplo de la falda, ¿cierto? Por ejemplo, en el campo, yo conozco hermanas en el campo y que con una bata así grandota y se va a subir a ese caballo y va un poco de gente ahí al pie. ¿Qué es más pecado? Dejarle la falda a la hermana para subirse al caballo. Es más prudente, llévele una sudaderita, una ropa cómoda para estar en ese caballo. No la vaya a hacer pecar. O sea, son ejemplos, creo que fue muy claro. No predicamos prácticas, primero los principios. O un accidente, una situación. Cuidemos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que usted me entienda? Somos integrales, ¿sí? Integrales, no fanáticos, integrales. Amén. Y lo que usted vive en la práctica es porque tiene claro el principio. Amén. Eso es lo que pasa cuando tenemos adolescentes en el colegio. Ellos viven mucho el evangelio por práctica, porque ven a papá y a mamá, pero no porque han quedado aterrizados los principios. Por eso esta tarde es importantísima para todos ellos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de escuela dominical, de palabra, de consejo, de doctrina. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana que se ha tomado el espacio, la oportunidad de vivir este culto en alabanza, en oración, en interceder, en declarar tus victorias en nuestro favor, en nuestra familia. Señor Jesús, obra en cada uno de nosotros, que podamos seguir creciendo en el hacer tu voluntad, en el vivir consagrados, que tengamos siempre presente el valor, el principio y la norma, conforme a tu palabra, a tu ley perfecta. Ayúdanos a crecer cada día, que tengamos un excelente testimonio, Señor Jesús. Amén y amén. Abrazos a todos, bendiciones en el nombre de Jesús. Salude a su hermano, a su hermana. Dios les bendiga poderosamente a todos. Si alguien necesita de pronto alguna consejería, alguna situación particular, aquí estamos para servir en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga a todos. No se vaya sin compartir ese saludo fraterno que nos identifica. Ese Dios te bendiga en Jesús. Amén, hermana, le bendiga. Bendiciones.